Disculpe, señora. La cabina no es una atracción turística. Por favor, regrese a su asiento. El tono de la copiloto destilaba condescendencia al preguntar amablemente si podía echar un vistazo al interior. Algunos pasajeros intercambiaron miradas burlonas, otros esbozaron sonrisas fugaces, divertidos por lo que consideraban una petición ingenua. Pero 10 minutos después, mientras el avión avanzaba a toda velocidad por la pista y el capitán se desplomaba bruscamente a los mandos, todas las miradas se posaron en la única persona que seguía en pie. ¿Quién es ella? ¿Y por qué parece ser la única esperanza a 10.000 metros de altura? Y lo más importante, ¿desde qué ciudad nos observa hoy? Emily Rhodes, de 35 años, camina tranquilamente por los abarrotados pasillos del aeropuerto Paris-Charles de Gaulle, como cualquier otra viajera. Con su billete de clase turista en la mano y el equipaje de mano al hombro, parece una mujer normal y corriente, quizás una vendedora, quizás una ejecutiva de viajes. Nada en su apariencia delata las extraordinarias habilidades que se esconden tras su aparente calma. Pero 7 años antes, comandó escuadrones de transporte táctico de la Fuerza Aérea Francesa. Voló aviones Atlas A400M en zonas de guerra, realizando misiones de reabastecimiento y recuperación en condiciones que pocos se atreverían a intentar. Su indicativo de radio, Falcon 1, un apodo que se ganó por su capacidad para completar misiones consideradas imposibles, encarnaba la precisión, la serenidad y la crueldad calculada. Pero todo esto ocurrió antes del incidente. Una operación secreta llevada a cabo en algún lugar del Sahel terminó desastrosamente. Escapó con vida, pero no ilesa. El peso de las almas perdidas, el dolor de las decisiones tomadas, todo esto aún la atormentaba. Una medalla militar guardada en un cajón. Y desde entonces se acabó volar, se acabó el uniforme. Solo silencio. Hoy es solo una pasajera anónima a bordo del vuelo 227 de París a Niza. Un simple viaje de negocios. Se repite a sí misma, casi para convencerse. La verdad es que no ha pisado un avión en 2 años, no como pasajera. Sentarse, abrocharse el cinturón y confiar su vida a otro piloto es como ver a un extraño experimentar su antigua realidad. Cuando Emily entra en la cabina de un Boeing 737, nota de inmediato lo que otros ignoran: la leve vibración del motor izquierdo durante el despegue, el tono nervioso y apresurado del capitán durante los anuncios previos al vuelo, las miradas que intercambian los auxiliares de vuelo, demasiado disimuladas para ser inocentes. Lo siente en el estómago. Algo anda mal. El auxiliar de vuelo termina la demostración de seguridad con una sonrisa mecánica, pero Emily no se deja engañar. Percibe el nerviosismo en los gestos del copiloto que la ayuda a subir. Un pequeño movimiento de más, demasiadas miradas a la cabina. Algo anda mal. Su instinto nunca la ha fallado. En la cabina, la capitana Jean Mitchell, de 52 años, revisa los informes meteorológicos del día con su copiloto, Mark Torres, un hombre alegre de unos 30 años que intenta relajarse. Un viaje más a Niza, bromea, ajustando la radio. Por suerte, el cielo está despejado, añade. Mitchell asiente, pero su mente está en otra parte. Esta mañana, un dolor punzante le golpea las sienes. Intenta restarle importancia como simple tensión muscular, pero en el fondo sabe que es algo más grave. Semanas de insomnio, un divorcio inminente, problemas financieros. Todo esto lo está agotando. No se lo ha contado a nadie. Admitir su condición podría significar el fin de su carrera, y no está preparado para eso. Así que aprieta los dientes, como siempre. Mientras tanto, Emily se acomoda en su asiento de pasillo en la fila 12, perfectamente posicionada para vigilar la puerta de la cabina. Una vieja costumbre de sus años en la Fuerza Aérea. En aquel entonces, siempre se posicionaba estratégicamente, con vista directa a las salidas y a la cabina. Se llamaba conciencia situacional y le salía de forma natural. A su alrededor, los pasajeros seguían embarcando en un ambiente ruidoso pero ordenado.
Entonces escuchó una conversación discreta entre dos auxiliares de vuelo en la parte delantera. ¿La viste? ¿La que preguntó si podía entrar en la cabina? ¿En serio?, respondió la otra, riendo. Quizás crea que es un museo, o quizás ha estado viendo demasiado Top Gun. Emily bajó la mirada ligeramente, con una sonrisa torcida. Sabía que hablaban de ella. No era curiosidad, no era nostalgia. Había entrado en la cabina porque algo la había alarmado. El tono apresurado del capitán al anunciar la salida. El ligero temblor en su mano al colgar el micrófono. Señales que solo los pilotos experimentados notarían. Se acercó en silencio y preguntó educadamente si podía hablar con la tripulación un momento. No para visitarla, no para admirar los instrumentos, sino para plantear una preocupación legítima. El copiloto Torres había abandonado la cabina. Su expresión delataba una irritación apenas disimulada. «Señora, este es un avión de verdad, no un simulador», dijo en un tono que mezclaba autoridad y sarcasmo. «La cabina no está abierta a visitas. Por favor, regresen a sus asientos para que podamos trabajar». Los pasajeros a su alrededor se giraron, algunos con sonrisas burlonas. Emily obedeció sin protestar. Lo entendía. En la aviación comercial, la seguridad es primordial, y cualquier intento de entrar en la cabina se toma muy en serio. Pero lo que Torres no sabía era que ella había acumulado más horas de vuelo en zonas de combate que él en toda su carrera civil. A sus espaldas, un hombre de negocios con traje reía entre dientes mientras hablaba con su vecino. «Parece que ha visto Top Gun demasiadas veces. Esos pilotos estudiantes siempre me hacen reír». Emily respiró hondo, se cruzó de brazos y miró al frente. No respondió. No era necesario, porque si algo salía mal allá arriba, todas las miradas estarían puestas en ella. Emily se hundió en silencio en su asiento y se abrochó el cinturón. Los auxiliares de vuelo acababan de terminar su sesión informativa sobre seguridad. Salidas de emergencia, máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas, todo formaba parte de un ritual familiar. Pero para ella no era un simple procedimiento, era el comienzo de una especie de batalla interna. Cerró los ojos e intentó ignorar los sonidos familiares de los preparativos del despegue. El zumbido de los sistemas hidráulicos en prueba, el ligero cambio de tono al arrancar los motores, pero sus instintos no la silenciaron. Los anuncios previos al vuelo del capitán Mitchell aún le daban vueltas en la cabeza. El tono ligero, las pausas inusualmente largas y el evidente cansancio en su voz. La mayoría de los pasajeros lo habrían interpretado como simple agotamiento. Pero Emily era piloto militar. Y esa voz no solo sonaba cansada, era inquietante. Mientras el vuelo 227 rodaba hacia la pista, Emily se aferró al borde de su asiento. Sus dedos se clavaron en el reposabrazos. Intentó calmarse. Quizás estoy siendo demasiado cautelosa. Quizás necesito acostumbrarme a ser pasajera. Pero con cada segundo, su voz interior se hacía más fuerte. El vuelo despegaría en 10 minutos. Y si estaba equivocada, esos miedos eran simplemente la incapacidad de una expiloto para aceptar su situación. Pero si tenía razón, en 10 minutos, la vida de 183 personas descansaría sobre sus hombros. Mientras esperaba en la pista, la humillación que acababa de sufrir aún la quemaba. Emily cerró los ojos y respiró hondo, pero los comentarios sarcásticos de los asientos traseros seguían afectándola. «Apuesto a que tienes una carpeta llena de capturas de pantalla del simulador de vuelo en tu teléfono», dijo el empresario con calma. «Siempre es lo mismo. Si publicas en grupos de vuelo, pensarán que eres piloto», añadió la persona a su lado. «Probablemente juega al Microsoft Flight Simulator y se cree el capitán». Emily apretó los dientes. ¿Cuántas noches había volado en zonas de guerra reales? ¿Cuántas noches en vela había transportado vidas? Probablemente estaban durmiendo en cómodas camas en un suburbio de París ahora mismo. Pero decírselo no cambiaría nada. Para ellos, él era solo un pasajero viendo Top Gun y disfrutando del ambiente. En la cabina, el capitán Gene Mitchell se secó la frente con la manga. Su dolor de cabeza se había intensificado. Ahora,
Una extraña tensión comenzaba a crecer en su pecho. «Es solo el estrés», se dijo. El divorcio, los honorarios legales, la hipoteca, el trabajo constante, todo le pesaba. Pero si dejaba de volar, las cosas solo empeorarían. Así que tenía que seguir adelante, como siempre. Torre de control, vuelo 227, despejado. La voz de Mitchell sonaba un poco tensa mientras hablaba por radio. La torre de control respondió: vuelo 227, control de tráfico aéreo en la pista 18. Contacto. Punto de salida 119.3. Mientras Mitchell aceleraba, el avión se sacudió y empezó a acelerar. La voz interior de Emily gritaba ahora, y aunque nadie más lo supiera, solo una persona en el avión podía presentir con exactitud lo que estaba a punto de suceder. El primer oficial, Mark Torres, miró a su capitán. Notó la ligera vibración en las manos de Mitchell mientras agarraba con fuerza los controles durante el giro. «Jean, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. «Te ves un poco pálida». «Estoy bien», respondió Mitchell secamente, casi a la defensiva. Luego suavizó la voz. «Solo estoy cansado. He estado trabajando mucho últimamente». Torres asintió. Conocía bien las presiones del trabajo, pero en el fondo, una sensación de inquietud crecía. Cuestionar las habilidades de un capitán durante una fase crítica como el despegue era inimaginable. Después de todo, Mitchell tenía miles de horas más de experiencia de vuelo que él. Había volado en medio de tormentas, gestionado emergencias. Era un veterano. Pero algo no andaba bien. En la parte trasera, Emily sintió que el avión despegaba con fuerza. Los motores del Boeing 737 rugieron al alcanzar la potencia de despegue. Sintió que la aceleración la empujaba contra el asiento, pero su cuerpo reaccionó por reflejo. Sus músculos, tan memorables, recuperaron el control. Escuchó el ruido del motor calculando la velocidad de ascenso, el ángulo de ataque. Todo parecía normal hasta que la aceleración se volvió demasiado brusca, demasiado abrupta. El ángulo de ascenso era más pronunciado de lo que dictaba el procedimiento estándar. Y entonces oyó algo más, un sonido apenas audible, pero que solo un piloto experimentado podría identificar. La respiración agitada del capitán, transmitida por el intercomunicador que seguía encendido. Una respiración corta e irregular, como si cada respiración durara un poco más. En la cabina, a Mitchell se le nubló la vista. El dolor en el pecho se volvió insoportable y se extendió como una descarga violenta hacia su brazo izquierdo. Gotas de sudor se formaron en su frente, pero se aferró a los controles. «Unos segundos más», se dijo. «Solo un poco más». «Jean». La cabeza de Torres giró bruscamente. Su capitán temblaba. Tenía la mirada vacía. «Jean, respóndeme». Pero era demasiado tarde. A 240 metros, poco después del despegue, el corazón de Jean Mitchell se paró. Sus manos se soltaron de los controles. Su cuerpo cayó inerte hacia adelante. Y el avión se estrelló al instante. El cambio fue brutal. El morro del Boeing se precipitó al suelo. Los pasajeros salieron despedidos contra sus cinturones de seguridad. El café se esparció por el aire. Los compartimentos superiores vibraron violentamente. Algunos saltaron. Gritos resonaron en la cabina. Las luces de emergencia se encendieron al instante. Y en medio de todo el caos, una voz fría, inhumana y mecánica resonó por el avión. «¡Terreno! ¡Terreno! ¡Sube! ¡Sube!». En la cabina, Torres forcejeaba con los controles, intentando desesperadamente enderezar el avión. Pero nunca había sido entrenado para una situación tan extrema. Le temblaban las manos. Activó la radio de emergencia. «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Torre de control de París. Aquí el vuelo 227. Informamos de una emergencia. El capitán está incapacitado». Repito, capitán está incapacitado. El pánico se apoderó de la cabina. Algunos pasajeros rezaban en voz alta, otros lloraban, otros se aferraban a sus seres queridos como si el final fuera inevitable. El Boeing 737 rugió,
con los motores a toda velocidad. Las alas se estremecieron bajo la presión. Y en medio de esta conmoción, Emily hizo algo inimaginable. Se desabrochó el cinturón de seguridad con calma y se puso de pie con firmeza. Una azafata, Sarah, la misma de la que se había burlado antes, corrió hacia ella y gritó por encima del ruido: «Señora, siéntese inmediatamente. Es peligroso». Pero Emily no se movió. Su mirada era tranquila y concentrada. Sabía exactamente lo que iba a hacer. «Es una emergencia». Emily miró a Sarah, la azafata, directamente a los ojos. Su rostro estaba pálido de miedo. Su voz irrumpió en el tumulto, tranquila pero con una autoridad tajante, como el estruendo de una orden militar en medio de una tormenta. «El capitán está inconsciente, ¿verdad?» Sarah abrió mucho los ojos. Esta información aún no se había compartido con los pasajeros. ¿Cómo iba a saberlo esta mujer? Lo oí en la voz de su copiloto. «Está perdiendo el control del avión». Emily dio un paso hacia la puerta de la cabina. «Tengo que entrar. ¡Ahora!» «Pero no», balbuceó Sarah. «Eres una pasajera. No puedes. No lo entiendes». Emily hizo una pausa, la miró directamente a los ojos y su voz se volvió más firme y profunda. «Señora, he pilotado aviones desde antes de que su copiloto obtuviera su licencia comercial». Hizo una pausa. «Ahora mismo, no soy una pasajera». Su mirada era acerada. «Soy la única a bordo que puede salvarnos a todos». En la fila 13, el empresario que se había burlado de ella antes seguía mirándola con incredulidad. «Espera, ¿de verdad puedes volar?» Emily no respondió. Ya se movía, con pasos firmes y decididos, como si siguiera un plan predeterminado. Sus reflejos militares tomaron el control. Años de entrenamiento, protocolos de emergencia, simulacros de crisis, todo volvió a la mente. Evaluar, tomar el control, ejecutar. Sarah se quedó paralizada por un momento, dividida entre el protocolo y lo cada vez más obvio. Esta mujer era su única esperanza. A través de la puerta de la cabina, los mensajes de radio de Torres se volvían cada vez más desesperados. «Torre de control de París, aquí el vuelo 227. Estoy perdiendo el control. No puedo arreglarlo. Soliciten asistencia inmediata». El avión se estremeció violentamente y perdió altitud rápidamente. Los gritos resonaron por la cabina. Y de repente, un clic ominoso, seguido de un fuerte estallido. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, aumentando el caos general. Emily llegó a la puerta de la cabina. Se giró y miró a toda la cabina, cuyos rostros estaban contorsionados por el miedo. Y al instante, algo cambió dentro de ella. La pasajera silenciosa había desaparecido. La que estaba allí de pie había liderado hombres en zonas de guerra. Había tomado decisiones de vida o muerte. Había volado en el silencio negro de un cielo hostil. «Escúchenme todos». Su voz no gritaba. Llevaba la orden del comandante, con autoridad absoluta. Casi al instante se hizo el silencio, a pesar de los gritos, a pesar del temblor del avión. «Tienes que confiar en mí ahora». La burla había desaparecido. Las miradas cambiaron. Ya no veían a una sola mujer. Era una líder. Ni una sola mirada delataba el más mínimo desprecio. Todos los rostros se volvieron hacia ella, con miedo, con esperanza, como si fuera el último recurso. Finalmente comprendieron que esta mujer silenciosa y desapercibida podía ser el último obstáculo entre este avión y el suelo. En tiempos de crisis, la autoridad no viene del uniforme ni del rango. La autoridad proviene de la compostura y la determinación. Cuando todos se paralizan, alguien tiene que actuar. Algunos esperan permiso para tomar la iniciativa. Otros dan un paso al frente en el momento oportuno. Cuando el capitán está indefenso, cuando el copiloto entra en pánico, cuando incluso el sonido del motor queda ahogado por los gritos, una persona se puso de pie, porque era necesario, porque nadie más podía. En un momento como este, ¿en quién se puede confiar? ¿El uniformado o el que mantiene la calma? Si eso es verdadero heroísmo, escribe calma, porque el verdadero héroe es sereno. Emily abrió de golpe la puerta de la cabina.
Lo que veía ante ella era una pesadilla. El primer oficial, Mark Torres, estaba presa del pánico. Junto a él, la capitana Jean Mitchell yacía inmóvil sobre la palanca de control. Su peso empujaba la palanca de control hacia adelante, obligando al avión a caer aún más en picado. La mirada de Emily se fijó de inmediato en el altímetro. 640 metros, 550 metros. Cada segundo que pasaba se acercaban más al suelo. El tiempo se agotaba. «Quítenlo de los controles», ordenó Emily sin dudarlo. Torres levantó la vista, pálido de miedo, y se giró hacia Emily. «Pero, ¿quién eres? No tienes derecho a estar aquí. Esto es... Date prisa, ahora». La voz de Emily sonaba como la de alguien que ya había pilotado un avión en combate. Era innegablemente clara, inconfundible. Torres obedeció instintivamente, menos por la sorpresa que por el peso de la crisis. El avión seguía en caída libre mientras subían lentamente al capitán inconsciente al asiento contiguo. Emily se deslizó en el asiento del capitán. Al poner las manos en los controles, la memoria muscular de miles de horas de vuelo reavivó su memoria. El pánico se disipó. Solo una clara cadena de mando. Evaluar la situación, tomar el control, rescate. No se guiaba por el manual de vuelo, sino por su instinto. Había maniobrado hacia aeródromos sin salida, manteniendo la altitud mientras esquivaba misiles. Pero ahora la vida de 183 pasajeros pendía de un hilo en esta última misión. «Los dejo en paz», ordenó Emily Torres. «Estoy tomando el control del piloto automático. No me dejes tomar el control manual total». «Yo te pasaré, no. Solo soy una observadora. Estaré bien». La voz de Emily se elevó, un tono que no admitía discusión. Sonaba como una orden. Torres dudó un momento, pero al observarla, se dio cuenta de que veía más. Los movimientos de Emily eran decididos. Manejaba los controles como si los conociera de años, presionando cada botón como si estuviera en su propio avión. Esta mujer la conocía. Sabía exactamente lo que hacía. Torres asintió y comenzó a seguir las instrucciones. Cuando Emily tomó los controles, el peso del avión recayó sobre sus palmas. El 737 era diferente del viejo A400M Atlas que había usado, pero la física del vuelo era universal. Sustentación, resistencia, empuje, peso. Estos principios nunca cambiaban, ni en combate ni en el uso civil. Emily cogió la radio. Su voz sonaba increíblemente tranquila y profesional. «Torre de control de París, banda 227. Sin capitán inconsciente ni salida de emergencia. Solicito aterrizaje prioritario inmediato. Pista 18. El controlador de la torre frunció el ceño al oír la voz resonando en sus auriculares. «Vuelo 227, ¿quién habla? No hay copiloto a los controles». Emily hizo una breve pausa. Estaba a punto de decir su indicativo de llamada, que no había usado en 7 años, por primera vez. Respiró hondo. «Soy Falcon 1. Estoy pilotando el avión». Se hizo el silencio en los auriculares. La frecuencia se congeló bruscamente. El veterano controlador aéreo Bernard Morrell, sentado en la torre, se quedó paralizado frente a la pantalla del radar. Reconoció el indicativo de llamada. Falcon 1 era una figura legendaria de la aviación militar francesa. Años antes, había escuchado esa señal de llamada en la historia de una unidad evacuada de Mali durante su milagroso rescate. Un piloto, usando sus gafas de visión nocturna, había atravesado el cerco enemigo y había rescatado a 42 soldados. Esta misión se consideraba imposible, pero un piloto lo había logrado. Falcon 1. Morrell tomó lentamente el micrófono. «Vuelo 227, ¿está seguro? Se hace llamar Falcon 1. «Confirmado, Torre. Falcon 1 está pilotando la aeronave». Las manos de Morrell temblaron levemente. Estaba a punto de alcanzar la carpeta de protocolos de emergencia que tenía delante, pero se detuvo. Si realmente era Falcon 1, esos protocolos ya no eran válidos. Falcon 1 tiene prioridad absoluta. No puede acceder a la pista. Hay vehículos de emergencia en camino. En ese momento, los pasajeros de la cabina notaron algo.
El avión comenzó a estabilizarse. El temblor había cesado. El descenso se hizo más lento. Por primera vez, todo pareció calmarse. Una madre abrazó con más fuerza a su bebé. Un hombre mayor se secó las lágrimas. El joven a su lado miró a Emily con admiración, y en la torre, las manos de Morrell volvieron a posarse sobre el teclado. Usando el acceso militar que aún conservaba, abrió una base de datos restringida. El archivo del Falcon 1 apareció en la pantalla unos segundos después. Morrell se quedó boquiabierto. La foto en pantalla mostraba a Emily, y el archivo decía: al menos un miembro de la tripulación está autorizado a desactivar o reemplazar a este piloto en caso de una misión crítica. Estado excepcional. Comandante Emily Rhodes, 247 horas de combate en la zona, 147 misiones honorables, excomandante del 37.0 Escuadrón de Transporte Táctico, Medalla al Mérito y Cruz de Guerra. El archivo editado y oscurecido que apareció en la pantalla de Bernard Morrell en la torre aún gritaba una sola verdad. Esta mujer no era solo una piloto, era una leyenda, especializada en rescates imposibles. Dios mío, susurró Morrell, con la mirada fija en la pantalla. Entonces volvió a tomar el micrófono. Falcon 1, el médico del equipo, está en alerta. ¿Cómo va la misión? Emily volvió la mirada hacia los instrumentos. La altitud era estable, 914 metros. La velocidad aerodinámica estaba bajo control. Los motores respondían con normalidad. Todos los sistemas críticos estaban estables. Torre, la aeronave está estable y bajo control. El capitán probablemente esté en paro cardíaco. Se requieren instrucciones inmediatas. Falcon 1, Torre 180, rumbo a la izquierda. Descienda y mantenga 760 metros. No hay número para la aeronave. En la cabina, Torres seguía mirando a Emily, atónito. Sus movimientos, cada pulsación de botón, cada movimiento de brazo, perfecto, determinado, practicado, como si llevara años pilotando este avión. «Estás en el ejército. ¿Qué ha pasado?», susurró Torres. «Dios mío», exclamó Emily, sin apartar la vista de los instrumentos. «Transporte táctico. Han pasado 7 años desde que me fui». Torres asintió en silencio. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». El rostro de Emily se tensó por un momento. Su voz era más baja, más introvertida. «Perdí a todo mi equipo. Se suponía que iba a ser un rescate de rutina. 36 Marines esperaban ser evacuados de una zona peligrosa. Logré evacuarlos, pero…». Su voz se apagó. No fue necesario. Torres lo comprendió. Había oído historias de pilotos que transportaban tanta carga. Los supervivientes no siempre regresaban enteros. «Lo siento», dijo en voz baja. La respuesta de Emily llegó rápidamente. «No te preocupes, hoy los salvamos a todos». Mientras tanto, el avión comenzó lentamente su maniobra de aproximación. Emily volaba con virajes controlados, reduciendo gradualmente la altitud y la velocidad. Todo marchaba a la perfección. Se hizo el silencio en la cabina. No un silencio de pánico, sino un silencio respetuoso. El empresario que acababa de burlarse de ella se levantó y se acercó a una azafata. «¿La mujer que pilota el avión es de verdad piloto?». La azafata Sarah asintió. Su mirada reflejaba admiración y vergüenza. «Sí, y no cualquier piloto. Es el Falcon 1. Solo soy piloto», dijo Sarah en voz baja. «La torre de control es la única reservada para militares distinguidos». «¿Militar?». La voz del hombre seguía sonando incrédula, pero ya no burlona, sino admirada. «El piloto del Falcon 1, al parecer, solo soy una palabra clave». Los susurros se extendieron por la cabina. Todos los que se habían burlado de él un momento antes, pensando que era un simple pasajero, ahora guardaban silencio, como si presenciaran un momento sagrado. La aproximación del avión fue tan perfecta que muchos no se dieron cuenta de que las ruedas habían tocado la pista hasta que sintieron que los motores recuperaban potencia. «Torre de control, aquí el vuelo 227, aeronave aterrizada sin problemas. Gracias por la preferencia de paso», dijo Emily por la radio. En la torre, la voz de Morrell temblaba ligeramente, pero sus palabras eran agudas.
Falcon 1 fue un honor. Bienvenido a casa. Mientras el avión rodaba desde la pista hacia la pista, los vehículos de emergencia lo flanqueaban. Una mezcla de cansancio y alivio, familiar de años atrás, invadió a Emily. La sensación que había sentido después de rescatar a soldados heridos y devolverlos a casa. Torres se volvió hacia ella y le habló en un tono completamente diferente esta vez. Señora, le debo una disculpa. Cuando preguntaste por la cabina antes, pensé que eras un entusiasta de la aviación. Emily sonrió levemente. Mucho sobre mí últimamente. ¿Pero qué hacías aquí? La voz de Torres aún sonaba ronca. Nunca había experimentado algo así. La forma en que tomaste el control, los procedimientos de emergencia, todo fue perfecto. ¿Dónde aprendiste a volar? Emily empezó a desabrocharse el cinturón de seguridad, preparándose con calma. En lugares donde no hay segundas oportunidades. Justo cuando estaba a punto de irse, Torres lo detuvo. Espera, este archivo no ha sido comunicado a la torre de control, el que te pusieron. Hay cosas que no me dijeron. ¿Qué hiciste realmente en el ejército? Emily se quedó en la puerta de la cabina. Se giró y miró a Torres a los ojos. Lo siento, Torres. No diré nada. Eso es imposible. Entonces se giró y entró en la cabina. 182 pasajeros la esperaban, la mujer a la que habían ignorado y burlado una hora antes. Ahora aplaudían a la mujer a quien le debían la vida. Pero el caminar de Emily no estaba lleno de orgullo, sino del silencio de un soldado que había cumplido con su deber. La burla había dado paso a algo mucho más profundo, un aprecio. La comprensión de que los verdaderos héroes a menudo aparecen inesperadamente y a veces simplemente se sientan a tu lado. Hoy, el Falcon 1 voló de nuevo y, una vez más, trajo a todos a casa. La atmósfera a bordo del vuelo 227 había cambiado por completo. Un silencio sagrado reinaba en la cabina mientras los pasajeros intentaban comprender lo sucedido. La noticia se había extendido. Esta mujer que se creía piloto acababa de salvar el avión. Emily caminó por el pasillo hasta su asiento, pero no llegó muy lejos. Uno a uno, los pasajeros se levantaron. Algunos aplaudieron, otros simplemente se quedaron mirando. Algunos inclinaron la cabeza, otros lloraron. El empresario, el hombre que se había burlado de ella antes y había hecho la broma del archivo del simulador de vuelo, se acercó cabizbajo. Su voz temblaba. Señora, le debo la disculpa más sincera de mi vida. Lo que dije sobre los simuladores de vuelo, no tenía ni idea de quién era usted. Emily lo miró con comprensión, no con enojo. No podía saberlo. Quizás yo habría pensado lo mismo. El hombre levantó la vista, con la voz aún ronca. Pero nos salvaste. ¿Alguien me lo agradece? La respuesta de Emily fue amable pero profunda. No necesitas agradecerme. Solo recuerda que la persona a tu lado es un pequeño experimento de los elegidos que no puedes ignorar. Escenas similares se repitieron por toda la cabina. Los padres preguntaban a sus hijos, ¿quién es este caballero? ¿Qué te hace piloto? Los auxiliares de vuelo, que ya estaban a punto de detenerlo, se acercaron y le preguntaron sobre su carrera militar. Y entonces llegó Sara, la oficial más desconfiada, la más burlona. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tragó saliva, eligiendo sus palabras con cuidado. Yo me equivoqué contigo, completamente. Cuando te detuve fuera de la cabina pensé que eras una persona muy curiosa. Emily asintió levemente. La voz de Sarah se quebró. Pero tú, eres lo que se llamaría un héroe. No porque pilotaste el avión, sino porque no lo dudaste. Emily bajó la mirada y luego se encontró con la de Sarah. Ese día todos necesitábamos a alguien que nos levantara el ánimo. Eso es todo. Y ahora esa persona salía lentamente del centro del avión, dejando tras sí un silencio de respeto. Me temo que ahora entras en la cabina. La voz de Sarah tembló. De nada. Emily lo miró suavemente a los ojos y asintió lentamente. Puedes trabajar. Lo siento, 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 lo siento.
En ese momento, el equipo médico entró en el avión. Prepararon una camilla para el capitán Mitchell. Emily comenzó a describir su estado con calma, pero con claridad. Cuando aparecieron los síntomas, lo que ocurrió en la altura, la sospecha de un infarto, habló rápido pero con precisión clínica. Su formación médica militar, los hábitos adquiridos durante las misiones de rescate, ahora cobraban importancia de forma natural. Unos minutos después, Torres salió de la cabina, todavía pálido, pero más tranquilo. Su mirada se posó en Emily, se acercó lentamente y le extendió la mano. Señora, debo disculparme, oficialmente. Cuando pidió hablar con la tripulación antes de embarcar, nos estaba advirtiendo, ¿verdad? Emily inclinó ligeramente la cabeza. Noté señales de angustia, respiración agitada, cierta confusión en su voz. Estamos entrenados para reconocer estas señales en los miembros de la tripulación. Torres suspiró. ¿Y yo? La rechacé, porque era una pasajera. Puse el protocolo por encima del sentido común. Emily negó con la cabeza, con voz cariñosa pero directa. No sea tan dura consigo misma. Una vez que comenzó la crisis, respondió bien. Eso es lo que importa. En ese momento, una niña pequeña tiró suavemente del brazo de Emily. Señora, ¿es usted realmente una heroína? Emily se inclinó y la miró a los ojos. ¿Una heroína? Él sonrió. Los héroes son simplemente personas que hacen lo correcto cuando es correcto. Hola, querida. Mañana que me toma quizás seas tú. La madre de la niña se acercó. Con mano temblorosa, tocó el hombro de Emily. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias por traer a mi hija de vuelta, viva, a salvo. Esas palabras traspasaron la armadura de Emily. La carga que había llevado durante 7 años, el dolor de la tripulación que no pudo traer de vuelta, aún sangraba en su interior. Pero hoy había traído a 183 personas a casa. Mientras los pasajeros desembarcaban lentamente, ejecutivos de aerolíneas y empleados del aeropuerto esperaban en la puerta. Llevaban archivos, auriculares, teléfonos móviles, pero sus rostros compartían una expresión común: respeto. Emily cerró los ojos de nuevo para salir de la cabina y acercarse a ellos. Esta vez solo podía pensar en: hoy sí que he vuelto a casa. La noticia del aterrizaje de emergencia del vuelo 227 corrió como la pólvora por los medios franceses. Los equipos de noticias esperaban. Las cámaras estaban instaladas frente a la pista. Todos se hacían la misma pregunta: ¿quién era esta misteriosa mujer? ¿Quién salvó este avión? Pero Emily rechazó las entrevistas. No estaba acostumbrada a la atención mediática. Para ella no era una victoria, sino un deber. Sin embargo, accedió a hablar con los responsables de seguridad de la aerolínea. Su detallado informe técnico daría lugar a cambios significativos en el protocolo del sistema de monitorización de la salud de los pilotos en los próximos meses. Las observaciones y comentarios de Emily, en particular sobre la detección temprana de síntomas, sentaron las bases para nuevos estándares que salvarían vidas. Antes de salir del avión, hizo una pausa. Echó un último vistazo a la cabina. Los auxiliares de vuelo ayudaban a los pasajeros mayores a empacar sus maletas. Los padres consolaban a sus hijos, que aún no comprendían lo sucedido. Los empresarios contactaban a sus seres queridos por teléfono móvil para avisarles que estaban a salvo. Y Emily pensó: todas estas vidas, solo porque alguien está en el lugar correcto, en el momento correcto y tiene las habilidades adecuadas, puede seguir viviendo. Al salir, Torres la alcanzó en la puerta de la terminal. Caminaron un poco y Torres se detuvo. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Emily respiró hondo. No le habían hecho esa pregunta en 7 años. Pero ahora tenía la respuesta clara. Por primera vez, sintió que podía volver a volar. No como pasajera, como piloto. Creo que es hora de volver a casa. Y en ese momento se dio cuenta de algo. El mundo tiene muchos uniformes, insignias y certificados, pero algunas habilidades no encajan en los certificados.
Algunas habilidades se encuentran en manos que sobreviven a misiones difíciles. En una voz tranquila cuando todos los demás entraban en pánico, en ojos que vieron el peligro antes que nadie. Emily Rhodes lo sabía muy bien. La verdadera confianza no reside en la autoridad, sino en la preparación. Aunque nadie te crea, se trata de saber cuándo actuar. Y 6 meses después, Emily estaba sentada en la cabina de un flamante Hércules C-130. Subió, puso las manos en el panel de instrumentos y susurró como si nunca se hubiera ido. Falcon 1, listo para despegar. Emily Rhodes regresó como instructora de vuelo a la Fuerza Aérea Francesa. Unas semanas después del incidente, el Ministerio de Defensa la contactó discretamente. Allí se dieron cuenta de que talentos como el suyo no debían limitarse. Ahora enseñaba a la próxima generación de pilotos tácticos no solo a volar, sino también a retomar el rumbo. La capitana Jean Mitchell se recuperó por completo de su infarto. Y hoy es una de las defensoras más apasionadas de los programas de monitoreo de la salud de los pilotos. Los protocolos que Emily recomendó han sido implementados por varias aerolíneas, previniendo emergencias similares. El primer oficial Torres se ofreció como voluntario para vuelos de carga. Recibió un permiso especial para trabajar con contratistas militares. Quería aprender de los pilotos que vuelan en condiciones para las que la aviación comercial no está preparada. Todavía conserva el número de Emily en su celular. No como un recordatorio de su fracaso, para inspirar al piloto que aspira a ser. La empresaria de la 113B se ha convertido inesperadamente en portavoz del talento oculto. Ahora da charlas en seminarios corporativos sobre el vuelo 227 y siempre termina con la misma frase. Las suposiciones costaron casi 183 vidas. Sin embargo, quizás el cambio más significativo se haya producido en las terminales aeroportuarias del país. Las tripulaciones ahora abordan las consultas e inquietudes de los pasajeros con un nivel de precaución completamente diferente. Se han actualizado las regulaciones de aviación civil. Hay nuevos procedimientos para pasajeros con experiencia, porque a veces quien pregunta sabe más que quien responde. Emily ahora da charlas en conferencias sobre seguridad aérea. Su mensaje es simple, pero resuena mucho más allá de la cabina. La competencia no lleva uniforme. La experiencia no es algo de lo que presumir. Y a veces la persona que tienes a tu lado tiene las habilidades que todos necesitamos. En sus discursos, acaricia con delicadeza las alas de piloto que se ha ganado a lo largo de los años. Las ganó en misiones que el público nunca verá. Y dice, algunos pilotos esperan la autorización de despegue de la torre, pero otros saben que en tiempos de crisis, lo que importa no es el permiso, sino el talento. Cientos de jóvenes la escucharon, con la mirada fija en ella, soñando con el futuro. Quizás algún día experimenten su propio momento imposible. Emily suele terminar sus discursos con esta frase. Los verdaderos pilotos nunca pierden sus alas. Simplemente esperan pacientemente en un rincón. Y cuando llega ese momento, no piden permiso. Saben qué hacer. Y hoy una pequeña placa cuelga en la puerta 12 del aeropuerto París-Charles de Gaulle. El vuelo 227 está dedicado a quienes sirven en silencio. Los verdaderos pilotos no pierden sus alas. Simplemente esperan el momento de volver a volar. Porque cuando todo se desmorona, los héroes no piden permiso. Simplemente actúan. Suscríbete a Chilger si crees que las leyendas silenciosas nunca piden permiso para salvar el mundo, porque no esperan. Cuando llega el momento, surcan los cielos.